empezar la predicación, me gustaría hacer una aclaración. Y esta mañana yo me levantaba temprano para estudiar el sermón. Gracias, mi hijo me dejó. Y hablaba con los hermanos por WhatsApp y le decía, hermanos, quiero que oremos antes de empezar el culto, porque realmente voy a tocar hoy un tema que es un poco complicado, porque un predicador decía alguna vez que cuando nos convertimos al Señor, lo último que se nos convierte es el bolsillo. Y yo entiendo, hermanos, que hoy en día hay muchos, lamentablemente muchos, que se aprovechan del Evangelio, que han hecho mercadería de los creyentes, que han hecho de la iglesia como si fuera una empresa y se han enriquecido de manera ilícita. Mi intención no es hacer una predicación hoy para trasquilar a las ovejas, para hacer que entregues todo tu dinero, pero sí mi intención es el día de hoy que tú puedas ver que hay un gozo en compartir. Hay un gozo en dar. Decía un boxeador que su versículo favorito es mejor dar que recibir, decía él. Pero bromas aparte, podemos hallar gozo a la hora de dar, hermanos. ¿Tú te pones contento cuando alguien comparte contigo algo? Pues también el Señor promete que hay un gozo para aquel que da, para aquel que comparte. Y yo, hermanos, cuando empezamos aquí en la iglesia, recuerdo que yo tenía mucho temor de hablar acerca del dinero, porque por todo lo que les he comentado, ¿verdad? Que hay muchos que se aprovechan de esto, ¿no? Y recuerdo que hablé con el pastor David Barceló y él me dice, José, ¿el dinero está en la Biblia? Yo le digo, sí. Entonces, ¿por qué tienes temor de hablar? Debemos nosotros dar todo el consejo de Dios. Sean temas que pueden parecer ahora a priori un tema un poco peliagudo, pero debemos hablar todo lo que el Señor ha estipulado en su palabra. No podemos rehuir a estas cuestiones. Tengo la experiencia de haber asistido a una congregación donde no se hablaba ciertos temas por temor. No se hablaba de pecado, no se hablaba de pasajes como hemos leído en la lectura congregacional del juicio eterno, del infierno, del castigo, por temor. Pero sí se hablaba siempre de dinero. Y nosotros muchas veces hemos caído como reformados en el error de hablar de todo lo demás y no tocar el tema del dinero. No voy a hacer que nos confundan con los carismáticos. No voy a hacer que nos confundan con los pentecostales. Pero el día de hoy, hermanos, yo voy a tocar este tema y lo quiero hacer de manera bíblica. Y con esta introducción quiero decir, hermanos, como dice Hebreos capítulo 13, versículo 5, si no me equivoco, que vosotros consideréis la conducta de los ancianos, que vosotros consideréis el sermón, que vosotros examinéis si realmente lo que yo estoy diciendo es verdad. Porque no solamente está en juego tu salvación, también tu economía. Examina todo lo que se dice de este púlpito. No somos niños para creernos todo lo que nos digan. Somos hombres y mujeres maduros, adultos, que tenemos una responsabilidad delante de Dios de examinar todo lo que se nos diga. Y también quiero decir que yo puedo estar equivocado. Yo puedo traer el día de hoy un sermón y estar equivocado. Y agradecería profundamente, si alguno de vosotros considera que yo estoy equivocado, que me corrija delante del Señor. Porque no estamos aquí como una autoridad superior, con un espíritu superior a vosotros, sino que tenemos el mismo espíritu que Dios ha derramado sobre vosotros, nosotros también lo tenemos. Y con ese mismo espíritu estamos dispuestos a ser corregidos por la iglesia. Así que, hermanos, vamos a empezar el día de hoy la predicación. Y como he dicho en la introducción, es un tema bastante mal interpretado el día de hoy. Y si alguno de vosotros habéis leído estos pasajes, Pablo utiliza unas palabras maravillosas para dar la gracia a los hermanos en Filipo. Para dar la gracia a los hermanos en Filipo porque ellos estaban haciendo algo noble, estaban sustentando económicamente a su pastor. Dice el versículo 10 del capítulo 4, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Si leemos este pasaje detenidamente, nos damos cuenta que Pablo está agradeciendo a los de Filipo por una ofrenda que ellos estaban haciendo y no era una ofrenda de manera casual,
No era una ofrenda de manera espontánea que ellos estaban haciendo en un determinado momento. Se habían enterado que el apóstol Pablo estaba en la cárcel en Roma y decían, oye, vamos a ofrendar. No, ellos estaban haciendo esto de manera continua. Y si nosotros vamos a las Escrituras, a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 9, podemos ver cómo Pablo les dice a los de Corintios, cuando está predicándoles el Evangelio, les dice, mira, yo para vosotros nunca fui carga, en ningún sentido, sino que vine a vosotros a predicar acerca de Cristo, crucificado y resucitado. Y es más, cuando yo tenía necesidades, los hermanos de Macedonia, los hermanos de Filipo, me sustentaban. Luego el versículo 15, este mismo capítulo 4 de Filipenses, nos dice que los de Filipo mandaban una y otra vez para sustentar a su apóstol cuando él ya partió de Filipo a predicar el Evangelio a Tesalónica. En el verso 10 también del capítulo 4 nos habla acerca de que Pablo está agradecido por la ofrenda y también entiende que los de Filipo hubo un momento en que ellos querían ofrendar a su pastor, querían ayudarle económicamente, pero no pudieron. Nos dice que esto fue por la providencia del Señor. La providencia del Señor permitió o obstaculizó, mejor dicho, que Pablo reciba la ofrenda de los hermanos de Filipo. Y esto da pie para que Pablo introduzca entre el versículo 10 y el versículo 14 del capítulo 4 de Filipenses un paréntesis. Un paréntesis que ya hablamos hace un par de semanas, hace 3 semanas, acerca de lo que significa el contentamiento cristiano. Pablo quiere decir, hermanos, en este paréntesis, que aunque él está muy agradecido, muy feliz por la ayuda económica, quiere dejar claro a los hermanos de Filipo que la felicidad cristiana es Cristo y no cosas. La felicidad cristiana es Cristo y no cosas. Y nos quiere decir a nosotros indirectamente o directamente, mejor dicho, a los que nos dedicamos a la predicación de la palabra o a aquellos que anhelamos el pastorado, Pablo nos está diciendo, si tú estás intentando el pastorado o estás intentando ser el obispo de una iglesia porque eso va a sustentar a tu familia, estás por las razones equivocadas. Y si tú el día de hoy como hombre quieres el pastorado, anhelas el obispado, pero ves esto como una fuente de ingresos para sustentar a tu familia, para tus vacaciones, para poder comprarte un coche, hermano, mejor dedícate a otra cosa. Es cierto que los obreros son dignos de su salario y los pastores fieles al Evangelio viven del Evangelio y reciben un sueldo, pero esa no es la primera intención para dedicarse al Evangelio. Y si tú piensas en esto, dedícate a otra cosa. Decía Augusto Nicodemo, ¿tú quieres ser próspero? Pues estudia una carrera, busca un buen trabajo o móntate en una empresa y dedícate a otra cosa, pero no busques ser próspero dentro de la iglesia, aprovechándote de los hermanos, porque traerás condenación para tu vida. Cristo es la felicidad del cristiano y no cosas. Porque aunque tengamos escasez, si tenemos a Cristo, hermano, lo tenemos todo. Y aunque tengamos abundancia, si no tenemos a Cristo, no tenemos nada. Y no hace falta ser un analista político o social para darnos cuenta que el dinero, la fama, no da la felicidad. No la da. Vivimos un país, hermano, España, que es un país próspero si lo comparamos con mi nación, sinceramente. Y en ese país, cada día, entre 20 y 30 personas intentan quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no da la felicidad, hermano. La prosperidad no da la felicidad, sino que solamente la da Cristo. Pero Cristo no está tan preocupado tampoco por tu felicidad, sino por tu santidad. Porque aunque vivamos como peregrinos, como extranjeros en esta tierra, porque aunque vivamos como hombres y mujeres que no tenemos nada en nuestros bolsillos, sabemos que un gran peso de gloria nos espera, que es reunirnos con nuestro Señor. El contentamiento cristiano es Cristo y no cosas. Y aunque muchos hoy en día predican diciendo que sí, que Cristo es cosas, que sí, que Cristo en vez de ser un gran salvador es un gran economista que ha venido a solucionar nuestros problemas financieros, pero esto no es así. El maldito evangelio de la prosperidad ha acarreado a muchas personas a vivir un falso evangelio, una vida falsa de piedad, y los ha llevado a que su corazón brote de manera más clara lo que hay naturalmente en ellos, la avaricia y la codicia. Muchas veces, hermanos, nosotros
Sentimos pena, ¿verdad?, por aquellos que están oyendo constantemente a estos evangelistas que les prometen riqueza, les prometen sanidad, les prometen tu mejor vida hoy, como escribe un tal Joel Osteen, un libro que él publicó diciendo, tu mejor vida aquí y ahora. Cuando Jesucristo no prometió ninguna de las partes de las Escrituras que te iba a dar riquezas, que te iba a dar prosperidad, pero ellos sí lo prometen porque me imagino que ellos se creen superior a Dios. Y muchas veces nosotros sentimos lástima por aquellos que le oyen, pero déjame decirte una cosa. Yo hace mucho tiempo que no siento lástima. Porque cuando un predicador se para delante del púlpito o delante de la congregación y empieza a hablar acerca de que Dios quiere darte esto, Dios quiere darte aquello, y tú te levantas y ofrendas, en el momento que tú te levantas y ofrendas intentando negociar con Dios, en el púlpito se reúnen dos personas. El predicador falso, amante de ganancia deshonesta, y tú, un avaricioso y egoísta. Porque no hay ninguna persona que pacte con Dios con dinero o que entregue todo su dinero a Dios intentando negociar con Él que no tenga un corazón avaricioso. ¿Habéis oído alguna vez esto? Dios te va a multiplicar el 100 por 1. ¿Alguna vez has oído que ven aquí, deja 100 euros, Dios te va a dar 1000 euros? ¿Dónde está esto en las Escrituras? ¿Qué daño han hecho estas personas, hermano? ¿Qué daño han hecho estas personas? Que el día de hoy, cuando un predicador fiel a la palabra quiere hablar con respecto al sustento de sus pastores, con respecto al sustento de la iglesia, con respecto a las obras de caridad que se hace con el dinero de la iglesia, todos levantan las orejas y dicen, no, a mí no me hables de esto. Cuando está en las Escrituras, pero debemos entender como Dios quiere que nosotros lo entendamos. Dios manda que tú seas un buen mayordomo de tu dinero. Y como veremos en la predicación, Dios te manda a que tú, si ofrendas, sepas por qué ofrendas, para qué ofrendas y con qué fin ofrendas. No venimos aquí a la dejo mi dinero y me voy. No, yo sé por qué lo hago. Y vamos a intentar en la predicación, o voy a intentar, mejor dicho, explicar por qué lo hacemos. Pero hermanos, viendo estos versos, no podemos negar que Pablo nos llama a algo práctico, ¿no? A algo práctico en la vida del creyente, que es el compartir, ¿no? Si leemos estos textos, podemos ver que Pablo nos llama a compartir de lo poco o de lo mucho que tenemos y hacerlo con gozo, teniendo en cuenta una cosa, no dando para que Dios me dé, sino dando porque Dios ya me ha dado. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Algunos de vosotros no cenó ayer tal vez? ¿No comió? ¿No tiene sustento? ¿No durmió bajo un techo? ¿Te guste o no te guste la casa? ¿Pero dormiste bajo un techo? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos, le escribe Pablo a Timoteo, un obispo del Evangelio. Así que hermanos, no damos para que Dios nos dé, sino que damos porque Dios ya nos ha dado. Más de lo que nosotros muchas veces necesitamos. Comentaba la semana pasada el hermano Saverio que cuando llegan las rebajas casi todos salimos a comprar. Vamos a aprovechar, vamos a comprar, y cuando llegamos a casa nos damos cuenta que hemos comprado la misma camisa. O tenemos un montón de ropa. Y no somos agradecidos con el Señor, pudiendo utilizar tal vez ese dinero de una mejor manera, agradando, ofrendando o ayudando a nuestros hermanos. Así que leamos, hermanos, estos pasajes en el que el Señor nos ayuda a entender esta práctica cristiana de compartir con gozo y los beneficios de ello. Vamos a Filipenses capítulo 4, versículo 14 al 20. Sin embargo, bien hiciste sin participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, no es que busque regalos, no es que busque dinero entre vosotros, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sin embargo, dice Pablo,
Sin embargo, es una conexión a lo que ya venía diciendo, no, ¿verdad? El contentamiento cristiano. Aunque yo estoy contento en la escasez, yo estoy contento en la abundancia, porque mi contentamiento es Cristo y no cosas, pero sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo. Y nos introduce en el pensamiento que ya dejó en el versículo 10 del capítulo 4 para seguir dándoles gracias a los de Filipo por la ofrenda. Y podemos ver, hermanos, si se me permite esta expresión, 3 actores principales en estos versos. Pablo, ¿verdad? Que es bendecido al recibir esta ofrenda. Los filipenses, ¿verdad? Los que dieron la ofrenda. Y Dios, quien motivó a los de Filipo a ofrendar y fue honrado por esta ofrenda. Pablo. Recordemos, hermanos, que Pablo está en la cárcel, está encarcelado en Roma y seguramente pasando muchísimas necesidades. Y Pablo nos cuenta que en ese encarcelamiento, en el capítulo 1 de Filipenses, aunque él estaba bajo prisión, estaba encarcelado, el evangelio no estaba. Y él seguía compartiendo el evangelio a todos aquellos que estaban a su alrededor. Y vemos como Pablo nos dice que aún en medio de la dificultad, Dios proveyó para que esa dificultad, esa escasez, esa penuria que él estaba pasando, sea llevada a un bien. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 13. Quiero pues que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Mi cárcel, mis necesidades, mis penurias han redundado para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Así que Pablo, antes de llegar al agradecimiento, deja claro que aún en las necesidades, hermanos, y tú tienes que tener esto claro, aún en medio de las necesidades, Dios de manera providencial puede llevar esa situación que vives a un fin específico, a un fin bueno para ti o para aquel que te rodea. Pablo, su encarcelamiento fue llevado a llevar el evangelio aún al pretorio, aún a la casa de César. Aún en la casa del emperador romano se escuchó acerca del evangelio. Y esto, hermanos, tiene sentido porque la guardia romana que estaba seguramente custodiando a Pablo era día y noche expuesto al verdadero evangelio. Y Nerón, que quería callar a Pablo, al contrario, hizo lo contrario, ¿verdad? El evangelio llegó hasta su casa de él. El evangelio se hizo notorio en todo el pretorio. Por eso Pablo, al despedirse en esta carta, dirá: saludos, os saludan la casa de César. Los que habían creído y vivían en la casa del emperador romano. Dios había hecho que el encarcelamiento de Pablo fuera llevado a un bien específico, que era el progreso del evangelio. También, hermanos, estos textos me llaman mucho la atención, como Pablo dice que a través de esta ofrenda, ellos se habían hecho participantes de las tribulaciones que él estaba viviendo. Filipenses capítulo 1, versículo 5 nos dice que los de Filipo tenían una comunión estrecha, una comunión sincera, una comunión amorosa con Pablo desde el primer día hasta ahora. ¿Y sabes qué, hermano? Esta comunión que los filipenses tenían con Pablo no iba a permitir que dejen solo a su amado pastor. Ellos no iban a defraudar a su pastor. Ellos no eran como aquellos que tú les dices: estoy pasando determinada necesidad, te da una espaldita, una palmada en la espalda y te dice: oraré por ti, teniendo para sustentarte, para ayudarte. Ellos no eran así, hermanos. Ellos no solamente oraban por su amado apóstol, su amado pastor, sino que pasaban a la acción también. Y a través de esto se habían hecho participantes de las tribulaciones de Pablo, porque sentían en ellos mismos lo que Pablo estaba viviendo. Seguramente los de Filipo recordarían con mucho amor cuando Pablo llegó a esta ciudad y les predicó el evangelio. A causa de predicarles el evangelio fue encarcelado, fue azotado, fue acusado injustamente. Y ellos seguramente recordaban con amor cómo Pablo soportó todo esto por amor de ellos, por amor de anunciarles el evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no iban a bendecir al hombre que no había pensado en sí mismo? Pues lo único que le importaba era anunciar a Cristo, a este crucificado y a este resucitado. ¿Cómo no se iban a acordar de él? ¿Cómo no lo iban a bendecir? Si él había manifestado un amor enorme, hermanos. El mayor amor que tú puedes manifestar con una persona es predicarle el evangelio.
Y ellos habían oído de Cristo, habían creído en Cristo a través de la predicación del apóstol Pablo. ¿Cómo no iban a venir al rescate, a la ayuda de su amado pastor? Años antes de esta carta, Pablo también escribe a la iglesia de Tesalónica y les dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 al 13, os rogamos, hermanos, que reconozcáis, que tengáis en alta estima a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hermanos, aquí podemos aplicar algo práctico para nosotros como iglesia. ¿Tienes en alta estima a los que en esta iglesia te presiden en el Señor? ¿Tienes en alta estima a los que te presiden en el Señor en esta iglesia? Yo sé que tenemos fallos, sé que tenemos limitaciones, y por no decir muchas, sé que alguna que otra carencia también tenemos. Pero ¿sabes qué, hermano? Semana tras semana oramos a Dios para ser fiel a su palabra. No solamente por amor a ti, sino primeramente por amor a Dios. ¿Tienes en alta estima a los que te presiden en el Señor? Hermanos, nadie sabe lo difícil que es preparar un sermón hasta que se sienta a hacerlo. Te hago una pregunta. ¿Para ti es difícil lidiar con tu pecado? Pues imagínate a tu pastor lidiar solamente con su pecado y también con el tuyo. Imagínate a tu pastor, hermano, llevando una mochila cargada de problemas, como decía San Master, y cuando habla contigo o va a visitarte, sale de tu casa con 2 mochilas cargadas de problemas. ¿Tienes en alta estima a los que te presiden en el Señor? Vimos la semana pasada los requisitos que deben cumplir los ancianos en la iglesia, los requisitos que debe cumplir el pastor. Y vemos también cómo estos requisitos deben ser evaluados constantemente por la iglesia. Y son requisitos, hermanos, muy confrontantes, muy desafiantes. Son requisitos que nos llevan a pensar que el pastor en una iglesia no es un rey, no es un dictador, no es un tirano que lo que él dice así se hace, sino que nos lleva a ver que el pastor en una iglesia es un servidor y por tanto debe ser supervisado por la iglesia. Debe ser supervisado por la iglesia teniendo por él muy alta estima y amor por la labor que él está haciendo. Dice 1 Timoteo capítulo 3, del versículo 1 en adelante, que el pastor debe ser irrepresible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar o cómo va a cuidar la iglesia de Dios? No sea un neófito, no sea que desvaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que este pastor tenga buen testimonio de los que están fuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Tremendo requisito, ¿verdad? Tremendo requisito que un pastor, un anciano debe cumplir. Debe andar en ellos. Y la iglesia debe supervisarlo. No con esa intención de apuntarle con el dedo ni bien él cometa un error, sino con la intención de ayudarle. Porque le tiene en alta estima y le tiene amor. Como tenían los de Filipo a Pablo. Vemos también, hermanos, que aún teniendo estos requisitos, el pastor también debe asumir advertencias que las Escrituras le hacen con respecto a ponerse delante de una congregación. Santiago capítulo 3 dice, hermano mío, no os hagáis maestro muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Aquí Santiago no está hablando de un juicio de perdición, sino que está hablando de un juicio de responsabilidad. El pastor tiene mucha responsabilidad porque está hablando delante de Dios y de parte de Dios a la congregación de Dios. Y debe hablar la verdad, debe hablar lo recto, debe hablar lo justo, debe ser un hombre que se toma en serio la palabra de Dios, que no se toma 10 minutos para preparar un sermón, sino que realmente la estudia, la escudriña, la analiza e intenta en sus limitaciones hacerlo algo práctico para la iglesia. ¿Tienes en alta estima a un hombre que hace esto por tu beneficio, por amor a Cristo?
Tienes en alta estima a aquel que procura con diligencia presentarse delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tienes en alta estima a estos pastores que te presiden delante del Señor, pero que también son pecadores como tú, con sus luchas, sus debilidades, desánimo, cansancio. Yo hoy quiero hacer, hermano, un llamado a la iglesia. Si tú tienes en alta estima a los que te presidimos en el Señor en esta iglesia, quiero hacerte un llamado para que dobles tu rodilla delante del Señor y ores por nosotros. Ores de manera específica por nosotros. Para que ores porque el Señor nos dé sabiduría. Porque ciertamente, hermanos, muchas veces enfrentamos tomas de decisiones, no solamente a nivel personal, sino a nivel ministerial, que son realmente muy desafiantes para nuestra vida. Ora para que el Señor nos dé sabiduría a la hora de afrontar las críticas. Nos dé sabiduría a la hora de afrontar las falsas acusaciones, que aún siendo falsas son dolorosas. Ora para que el Señor nos dé sabiduría a la hora de resistir a las provocaciones que llegarán a nuestra vida. Ora para que el Señor nos dé sabiduría a la hora de compartir el Evangelio con otros. Para que no seamos pastores que se encierran en la iglesia, sino que salen fuera y cumplen su ministerio de evangelismo. Ora para que el Señor nos dé sabiduría de compartir el Evangelio y tengamos oportunidad de hacerlo. Tengamos realmente oportunidad de anunciar a aquel que murió y resucitó. Ora por esto, hermanos. Ora para que tengamos sabiduría a la hora de aconsejar y guiar a los hijos de Dios en la verdad del Evangelio. Ora por nuestra familia, porque ellos son atacados y criticados igual que nosotros. Ora porque a veces mi familia se siente sola. Y muchas veces la congregación dice, bueno, como es la esposa del pastor, como es el hijo del pastor, no necesita nada. Ellos necesitan igual que tú. Ora porque ellos, al igual que tu familia, se desanima, se cansa. Y esto hace muchas veces duro el trabajo pastoral. Ora por nuestra familia. Ora por el desánimo y el cansancio de tu pastor. El cansancio llega a nosotros como cualquier pecador más. El desánimo por las personas que se van. El desánimo de ver que muchos de vosotros no os tomáis la iglesia en serio. Esta semana un pastor hacía una pregunta que quiero hacértela a ti. Hermano, ¿qué pasaría si el domingo siguiente todos nos tomáramos la iglesia como tú te la tomas? ¿Qué pasaría? Si el domingo que viene cojo una persona al azar y yo digo, todos vamos a tomarnos la iglesia como tú te la tomas, ¿qué pasaría? Muchas veces esto desanima, hermanos. ¿Seguiríamos estando si nos tomamos la iglesia como tú te la tomas? ¿Seguiríamos creciendo si nos tomamos la iglesia con la misma seriedad que tú te la tomas? Ora, hermano, porque esto cansa y desanima. Todos los que presidimos en el Señor también tenemos que trabajar fuera de la iglesia. Gracias a Dios, hermanos, y sinceramente lo digo, gracias al Señor, no somos una carga económicamente para vosotros. Tenemos nuestros trabajos fuera de la iglesia y somos bendecidos, sinceramente, por ello. Pero esto cansa, porque tenemos que dedicarle muchas horas a nuestro trabajo fuera de la iglesia y muchas horas también a nuestro trabajo dentro de la iglesia. Y conciliar esto, hermanos, muchas veces es una tarea difícil. Difícil, que agota y desanima. Y más ahora que tengo un niño que solo me deja dormir 2 horas en la noche. Agota y desanima. Ora por nosotros, hermano. Ora para que esto no repercuta en algo malo en ti, sino que realmente el Señor nos dé fuerza para que repercuta en beneficio tuyo. Ora para que seamos buenos administradores de nuestro tiempo. Y empleemos nuestro tiempo de una manera que edifique a nuestras familias y edifique también a la iglesia. Ora por la economía de tu pastor, hermano. Ora para que cuando nos veamos presionados por problemas financieros, tanto dentro de esta iglesia como fuera, nosotros nos mantengamos fieles. Nosotros nos mantengamos fieles y firmes en la verdad del Evangelio y no sucumbamos a la tentación del dinero. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males.
Ora para que el Señor provea para nuestras necesidades y ora para que el Señor nos ayude también a ser generosos. Como pastores, si somos bendecidos, ora para que el Señor nos ayude a ser generosos, hospedadores y a compartir lo que tenemos. Y por último, hermanos, ora por nuestras luchas, debilidades y tentaciones. Ora por nosotros, hermanos, porque aunque es cierto que ninguno de nosotros es más que vosotros, es una verdad que Satanás ataca más a los pastores. ¿Cuántos de vosotros podéis recordar alguna iglesia donde el pastor ha sido destruido y la iglesia también ha ido detrás de él? Pastores que caen en infidelidad, pastores que sucumben a sus tentaciones y la iglesia lamentablemente también se pierde. Ora por nosotros, hermanos, porque estamos sujetos a las mismas pasiones que tú, a las mismas tentaciones que tú, a los mismos deseos que tú. Ora para que en medio de nuestras luchas y debilidades y tentaciones, el nombre de Cristo no sea blasfemado por nuestra culpa. Ora por esto, para que Cristo no sea blasfemado por mi culpa, ni por el Cristian, ni por nuestro hermano Alfonso. Ora, hermanos, para que nosotros hagamos seguidores de Cristo y no de nosotros, porque esto también es una tentación de los pastores. Ora por nosotros, hermanos, realmente ora por nuestras luchas, nuestras angustias, nuestras debilidades. Sigue el ejemplo de los hermanos de Filipo. Haz causa común con nosotros en el progreso del Evangelio. Únete a nosotros. Trabaja con nosotros. Cito a Colin Marshall en su maravilloso libro El enrejado y la vid, que muchos de vosotros estáis leyendo. Él dice, los pastores y ancianos de una iglesia no poseen una esencia o un estatus superior, como algunos andan predicando por ahí. En realidad ellos sí tienen una tarea distinta a los demás hermanos, pero ellos no son los jugadores de verdad y vosotros los espectadores en un estadio, sino que los pastores y ancianos son aquellos que se ocupan de la vid, a los que el Señor le ha dado la responsabilidad de cuidar y de capacitar para trabajar juntos en el Evangelio. Hermanos, ¿sabes por qué aquí no tenemos ministerio evangelístico? Porque muchas veces vosotros cuando veis que una iglesia tiene un ministerio evangelístico, ya no venís a evangelizar, ya no evangelizáis en el trabajo ni en vuestra casa, porque ya lo está haciendo un ministerio en la iglesia. Todos estamos llamados a evangelizar y todos estamos llamados a trabajar juntos en el Evangelio. Todos, hermanos. No somos los ancianos o los pastores los jugadores de verdad. Me encantaría ser Cristiano Ronaldo. No somos los jugadores de verdad, los que estamos y saltamos al estadio y todos nos aplauden a nosotros, sino que somos aquellos que trabajamos junto a la iglesia para el progreso del Evangelio. Así que, hermano, no te hagas a un lado. No te excluyas a ti mismo, sino que participa con los ancianos de la iglesia. Trabajemos juntos, hagamos como los de Filipo una causa común en honor a Cristo y por amor a aquellos que no le conocen. Y con esto, hermanos, vamos a ver a los de Filipo. Los de Filipo tenían una comunión íntima con su pastor, como he dicho hace un momento. Trabajaban juntamente con él, suplían a su pastor para que su labor de predicar el Evangelio pueda ser en un sentido más práctico, más cómoda. Versos 15 al 17 de este capítulo nos dice que ellos tenían una generosidad continua. Nos dice que ellos tenían una generosidad que brotaba de un corazón que amaba a sus hermanos y miraba por la gloria de Cristo. Nos dice también que ellos tenían una generosidad que es o que será recompensada por Dios. Hermanos, y aquí entramos al tema económico. Así que no cierren los oídos. Hermanos, ciertamente cuando hablamos del tema económico dentro de la iglesia o del sustento del pastor, tal vez rápidamente a tu mente se te viene el concepto del diezmo, ¿verdad? Y yo sé que muchos de vosotros sabéis que en esta iglesia no enseñamos con respecto al diezmo, de que este diezmo esté vigente para la iglesia hoy. Porque primeramente el diezmo era una ley dada a los judíos para sustentar a una nación, lo que viene siendo hoy en día los impuestos. Y este diezmo era usado para sustentar a los sacerdotes, para sustentar el templo y también para hacer obras de misericordia. Y si tú lees todos los escritos de Pablo y lees todo el Nuevo Testamento, no vas a encontrar ninguna referencia directa a la práctica del diezmo entre los cristianos, ¿verdad?
¿Alguno de vosotros ha leído todo el Nuevo Testamento? No vas a encontrar ninguna referencia directa con respecto al diezmo. Así que tranquilos, hermanos. Si alguna vez habéis leído Malaquías capítulo 3, el día de hoy no voy a soltar al devorador si vosotros no diezmáis. Eso es una tergiversación de Malaquías capítulo 3. Así que, hermanos, no creemos en el diezmo como iglesia, pero sí creemos que debemos ser generosos. Muchas veces las personas utilizan el pretexto del diezmo, como decía un pastor, y lo usan como pretexto para llenarse el cesto. Y utilizan el diezmo prometiendo una prosperidad que curiosamente, hermanos, si habéis observado estas iglesias, solo le llega a los pastores y nunca le llega a los miembros de la iglesia. Tú vas a estas iglesias, hermanos, que agarran el diezmo y te dicen, si tú diezmas, Dios te va a dar, Dios te va a dar aquello, Dios te va a dar no sé qué, lee Malaquías capítulo 3 porque esto es así. Y luego ves la iglesia, hermanos, una iglesia pobre. Ninguno de esos hermanos es prosperado, pero el pastor es el más prosperado de todos. Porque esto es una mentira, hermano. Porque esto es sencillamente una mentira. Ninguno de nosotros podemos negociar con Dios. Aunque el diezmo estuviese vigente el día de hoy, no podríamos negociar con eso con Dios. Porque Dios da a quien Él quiere dar. Él no te dice a ti, tú da para que yo te dé. Él no te promete eso. Él te manda que hagas eso. Es como cuando Él nos promete salir a compartir el Evangelio. Él no nos dice, sal a compartir el Evangelio y yo te prometo que todos los que les compartas se van a convertir. Él te dice, aunque no se conviertan, tú sal y ve y predica el Evangelio. Porque es una orden. Así que no hablamos del diezmo, sino que hablamos de la generosidad acerca de cristianos que realmente quieren que el progreso del Evangelio se efectúe en esta ciudad. Además, leyendo estos pasajes, hermanos, creo que si Pablo hubiese estado a favor del diezmo, hubiese sido un momento ideal para hablar de ello, ¿verdad? Decirle a los de Filipo, wow, hermanos, estoy contento por el diezmo que me habéis mandado mensualmente con Epafrodito. Bueno, ahí sí que tendríamos que enseñarle el diezmo, pero Pablo no hace esto. Pablo dice, estoy contento con la dádiva, con el regalo. Ni siquiera aún sabemos si era dinero. Tal vez era ropa, tal vez era alimento, tal vez era libros, pero estaban sustentando las necesidades de su pastor, ¿no? Así que entendiendo el contexto de estos versos, Pablo nos lleva a que seamos generosos como eran los de Filipo. Y podemos ver, hermanos, que los de Filipo eran generosos porque tenían anclada su generosidad en la raíz del amor y no en temor a la ley. En un amor de un corazón agradecido, de un corazón que sabía que su apóstol les necesitaba. Se hicieron copartícipes de la tribulación de Pablo, se hicieron copartícipes de sus necesidades, copartícipes de la labor del progreso del Evangelio. Amaban a Pablo, nos dice 2 Corintios capítulo 8, versículo 15, que aún se entregaron a sí mismo a Pablo. Aún ellos se entregaron a sí mismo a Pablo. Así que esto nos da a entender que su generosidad no estaba basada en temor, en imposición, sino en amor. El que ama mucho, hermanos, mucho da, ¿verdad? Muestra que su generosidad era algo que brotaba de un corazón agradecido, que amaba y deseaba hacer sustento a su pastor. Pablo no necesita escribir a los de Filipo de manera como lo hizo a los de Corinto. No sé si vosotros recordáis 1 Corintios capítulo 9, cuando Pablo le escribe a ellos y les dice, es que yo no puedo tener un salario por el Evangelio, es que yo no puedo llevar una hermana como esposa como hacen otros, o es que solamente yo no puedo tener un salario como lo tienen los demás. Y cita una parte de las escrituras de Moisés, haciéndole esta exhortación a los de Corinto, y le dice, no pondrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, atento a esta pregunta, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Esto lo está escribiendo Pablo. ¿Es gran cosa si nosotros segáramos lo material? Esto se lo escribe a los de Corinto y es una exhortación dura para con ellos. Pero no hacía falta escribirle esto a los de Filipo, porque los Filipos amaban. Y su corazón lleno de amor brotaba naturalmente la generosidad. Muchos cristianos hoy en día dicen que el pastorado ni siquiera es un trabajo.
Cuentas Zubel Michelin en un sermón que un día le preguntaron a un niño en la escuela qué quería ser de mayor. Dice que él contestó, quiero ser pastor. Y la profesora le preguntó, ¿y por qué quieres ser pastor? Porque mi padre dice que el pastor no hace nada y que le pagan por algo que ni siquiera es un trabajo. Esperemos, dice Zubel Michelin, que ese niño crezca que cambie de opinión. Pero muchos tienen en poca estima el trabajo pastoral. Y algunos lo tienen en poca estima con mucha razón, porque lamentablemente se han encontrado con mercaderes de la fe, con hombres que han optado por el pastorado simplemente por dinero y no por amor a Cristo y por amor al progreso del Evangelio. Hermanos, en mi país pasa algo curioso. Las universidades tienen la carrera de teología y no necesariamente tienes que ser cristiano para graduarte de la carrera de teología. Y no necesariamente tienes que ser cristiano para trabajar de pastor en una iglesia. Y muchos optan por la carrera de teología porque es una profesión más. Tengo un tío que hizo esto. Estudió teología como quien estudia derecho, quien estudia matemáticas, para poder ser pastor en una iglesia. Y lamentablemente muchos tienen en poca estima el pastorado porque se han encontrado con estos hombres. Con estos hombres que han cogido el pastorado como una excusa para tener ganancias. Pero por muchas malas experiencias que tú hayas tenido, esto no debe servirte como excusa a la hora que llegue el momento de como iglesia sustentar a tu pastor. Y hacer que él pueda cumplir de manera más alegre y no como una dura carga su ministerio. Hebreos 13:7 dice, acordad de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Imitad su fe. El trabajo pastoral es duro. Y si no, yo te invito a que lo hagas. Intentes hacerlo. Muchos de vosotros decís que el trabajo pastoral ni siquiera es un trabajo, pero ni siquiera sois pastores para vuestra familia. Lamentablemente, muchos de estos hombres que hablan de esta manera acerca del pastorado ni siquiera cumplen el sacerdocio en su hogar. Ni siquiera cumplen el ser líderes en su casa. Ni siquiera cumplen el ser pastores para sus hijos y guiarlos en toda verdad. Pero el pastorado no es siquiera un trabajo. Ahora vemos algo muy importante a la hora de considerar la ofrenda de los filipenses hacia Pablo. Ellos no solamente amaban a Pablo, sino que también amaban a sus otros hermanos en la fe. Ellos enviaban ofrendas, por ejemplo, a los necesitados de Jerusalén. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 5, del 1 al 5, habla de que ellos no solamente amaban a Pablo y le sustentaban, sino que también amaban a sus hermanos y enviaban ofrenda para que ellos puedan pasar mejor tiempos de escasez. Pero también es muy importante notar que Pablo nos dice que cuando él partió de Filipo, los de Tesalónica, el objetivo principal que tenía era predicar el Evangelio. Y como los hermanos de Filipo amaban a Pablo y amaban a los hermanos, decidieron colaborar en este viaje misionero para con Pablo. Porque ellos querían que su dinero sea utilizado en una noble causa, que era compartir el Evangelio. Y esto muestra que ellos amaban a sus hermanos. Ofrendaban para que otras personas, al igual que ellos, puedan escuchar el Evangelio. Y Pablo pueda dedicarse al tiempo completo a predicar el Evangelio y no tenga que estar trabajando fuera, como en algunos momentos lo hizo, diseñando tiendas y a la vez trabajando en el Evangelio. La generosidad de los filipenses brotaba de un corazón que amaba a sus hermanos y miraba por la gloria de Cristo. Yo te amo, decían ellos, y quiero que oigas de Cristo. Y no me importa dar de lo poco que tengo para este fin, pues no hay nada más valioso que el hombre pueda tener que la preciosa salvación para la gloria de Cristo. Eran buenos mayordomos de su dinero. Muchas veces nosotros, hermanos, gastamos nuestro dinero en cosas banales, en cosas efímeras, y no nos importa hacerlo. No nos importa hacerlo, pero sí somos tremendamente egoístas y tacaños a la hora de compartir de nuestro dinero en beneficio del avance de la obra del Señor. Gastamos en muchas cosas banales, efímeras, que hoy están y mañana ya no están, pero somos tacaños a la hora de gastar nuestro dinero en el avance de la obra del Señor. Los de Filipo no tenían este mal. Ellos eran una población o una iglesia pobre. Y aún en su pobreza ellos daban. Y hermanos, yo creo que esta es una experiencia que muchos pastores han vivido
Cuando una iglesia es más pobre, es más generosa. Cuando muchas veces tú eres más necesitado de cosas materiales, eres más generoso, porque comprendes la necesidad. Hermanos, gracias al Señor, yo no sé lo que es pasar hambre un día. No lo sé. Gracias al Señor, Él siempre me ha bendecido desde pequeño y podía comer todos los días. Lo que quisiera o no lo que quisiera, pero podía alimentarme. Y tal vez no puedo llegar a empatizar con esta persona que un plato de comida para él significa la vida o la muerte. Pero hay otras personas, hermanos, que cuando pasan esta necesidad pueden empatizar realmente con ellos. Y aunque tengan pobreza, aunque tengan necesidad, desean y quieren suplir las necesidades de otros porque saben lo que se siente. No permitas o no quieras que el Señor te hunda en la miseria y en la escasez para que sepas que debes ser generoso y compartir con otros. Si el Señor te ha bendecido, es momento de compartir con gozo. Porque el Evangelio es la obra principal de todo creyente y debe utilizar todos sus recursos para ello. Tristemente, hermanos, hoy escucho también decir a muchos de manera equivocada: yo doy mi dinero a la iglesia y lo que ellos hagan con él no me importa. Ellos rendirán cuentas a Dios. Pero notemos algo curioso que nos habla el versículo 15, si no me equivoco, 16. Pablo dice: solo vosotros participaron en razón de dar y recibir. John MacArthur comenta que estas son palabras que se utilizaban antiguamente en el primer siglo para hablar acerca de cuentas. En otras palabras, Pablo está diciendo: solo vosotros participaron en razón de dar y saber los gastos. Era como una factura: vosotros me dais para que yo haga esto. O sea, los de Filipo no tenían ese pensamiento erróneo que hoy en día muchas personas tienen, ¿verdad? Yo doy para la iglesia y no me importa lo que ellos hagan con el dinero. Ellos rendirán cuenta a Dios. No, los de Filipo sabían qué pasaba con ese dinero, qué se hacía con ese dinero. Y Augusto Nicodemo contesta a estas personas que tienen este pensamiento y les dice: gente, Cristo vino a quitar tu pecado, no tu inteligencia. Nosotros, siendo buenos mayordomos de nuestro dinero, debemos observar cómo la iglesia a la cual ofrendamos utiliza esos recursos. Debemos observar si la iglesia a la cual nosotros ofrendamos son o no son buenos administradores. Debemos observar si nuestro pastor es amante de las ganancias deshonestas y lo vemos que vive una vida ostentosa, cogiendo de las ofrendas. No somos, hermanos, personas que no razonan, que no piensan, que no observan. Somos personas que debemos estar atentos, porque muchos que tienen este razonamiento viven el día de hoy engañados. Viven el día de hoy dando hasta el 80-90% de su sueldo a falsos predicadores. Recuerdo una vez que un hombre me dijo: no te preocupes, en esta iglesia siempre damos cuenta de lo que nosotros gastamos y en qué gastamos. ¡Wow! Dije, ¡qué transparencia! Le dije. Y luego un día me acerqué y le dije: mira, me gustaría saber en qué lo gastáis. Quisiera ver el libro de cuentas. Y me dijo: Satanás te está tentando a pensar mal contra nosotros. Esto es un pecado. Y yo, como era un tonto, y no hay otra palabra, hermanos, para decirlo, me callé y pensé que esto era real. Pero esto no es así, hermanos. Tú tienes toda la libertad de decir: hermanos, ¿en qué gastáis el dinero? ¿Qué hacéis con el dinero? ¿En qué lo empleáis el dinero? ¿Hacéis obras de caridad? ¿Suplís la necesidad de alguien? ¿Pagáis el alquiler? Tenéis, hermano, no voy a decir la obligación, pero sí el derecho de hacerlo si queréis hacerlo. La transparencia, la verdad, es algo que caracteriza a un buen mayordomo de las cosas del Señor. La transparencia es algo que caracteriza a un pastor. Así que el día que tú te acerques a preguntar, no te preocupes, no te vamos a decir que estás pecando. Al contrario, vamos a decir: wow, pues mira, examínalo lo que estamos haciendo. Y tal vez al leer el libro te des cuenta de que necesitamos más. Así que examina, hermanos, todo lo que se hace en esta iglesia con el dinero que se recibe. Y vuelvo a repetir, gracias al Señor, esta iglesia no tiene la necesidad de sustentar a ningún pastor. Y gracias al Señor nos ha dado sabiduría para emplear de manera correcta su dinero. No sé si alguno de vosotros recordáis cómo estaba este local. Aquí se empleó el dinero que vosotros generosamente colaborasteis para la obra del Señor. No sé cuántos de vosotros recordáis los pocos que éramos en la iglesia. Y cuando nos vinimos a este local, ¡wow!
Empezaron a venir más personas porque éramos más visibles a la sociedad. Teníamos un lugar de culto donde podíamos disponer de él todas las horas que quisiéramos. Y esto Dios proveyó para el progreso del Evangelio en su ciudad, en la ciudad de Valencia. Así que, hermanos, Dios o Cristo ha venido a quitarte tu pecado, no tu inteligencia. Razona, piensa, medita, observa. Continúa el texto en el verso 17 y nos dice que Pablo no estaba buscando dádivas de los filipenses, pero ellos con esta ofrenda estaban invirtiendo, dice el texto, en su propia cuenta. Y aquí ya entramos en algo un poco tergiversado hoy en día, ¿no? Es como si estuviera diciendo Pablo, mira, vosotros me dais y Dios está metiendo en vuestra cuenta. Y cuando hablamos de la palabra cuenta, muchas veces nos viene la cuenta en Bankia, en Caixa, pero Dios está hablando de una cuenta celestial, una cuenta venidera. Hermanos, ten por seguro que tu generosidad, que sea por amor, que sea con alegre corazón, que sea sin avaricia y no creyendo que negocias con Dios, será recompensada. Será recompensada. Y yo no puedo prometerte que sea en esta vida recompensada, pero sí puedo prometerte a la luz de las Escrituras que será recompensada en la siguiente vida, como hemos leído en la lectura congregacional. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y podríamos citar también el pasaje de 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, que dice, Dios ama al dador alegre. Comenta William Hendrickson, entre los frutos que se cosechan tales dadores están una buena conciencia, la seguridad de la salvación, la rica comunión con los otros creyentes, una amplia visión de las necesidades e intereses de la iglesia, un aumento de gozo y amor y un alto nivel de gloria en el cielo, la alabanza en el día del juicio. Cosas espirituales. Por eso Pablo dice, si nosotros hemos sembrado en lo espiritual, es mucho que nosotros segásemos en lo material. ¿Recordáis nuestro pasaje de la lectura congregacional, como hice hace un momento? Vamos a volver a leerlo, hermanos. Vamos a Mateo 25, 35 al 40. Esta es una hermosa enseñanza que nuestro Señor Jesucristo habla cuando nosotros somos generosos, cuando nosotros compartimos con gozo, cuando nosotros lo hacemos con un corazón realmente sincero, no por ganancia deshonesta. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces nosotros, los generosos de corazón, lo que hacemos obras de caridad con un corazón sincero, no por vanagloria, sino por amor a Dios, sabiendo que todo lo que Dios nos ha dado es de Él y no nuestro, le diremos, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sedientos y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y este pasaje es el pasaje que utilizan los defensores del evangelio social, hermanos, pero aquí Jesucristo está hablando de los servidores. No está hablando de cualquier persona que está fuera de la iglesia. Está hablando de los servidores. Si nosotros vamos al contexto de este pasaje, Mateo 23, Mateo 24, está hablando a los que predican el evangelio. Hermanos, la iglesia no está para hacer obras de caridad fuera de la iglesia porque las ONG ya están para ellos. Eso sí es verdad, si tú tienes para dar de comer a tu vecino, por mucho que no sea creyente, hazlo. Colabora con él. Pero nuestro objetivo principal no es ser una ONG. Nuestro objetivo principal es predicar el evangelio. Y a raíz de predicar el evangelio, muchos vendrán al conocimiento de Cristo, la iglesia crecerá en número y la iglesia necesitará un pastor que sea sustentado a tiempo completo. Y por eso Cristo dice esto, fui forastero, estaba desnudo, sediento, hambriento, en la cárcel, enfermo, y me suplisteis. ¿Cuándo hicimos esto, Señor, por ti? ¿Cuándo yo voy a hacer esto por Cristo? Cristo hace 2000 años ascendió a los cielos. ¿Cuándo haré esto por Él? Y Él me dirá, cuando lo hiciste por uno de mis hermanos, por mí lo hiciste. Tu generosidad repercute en esto, hermano.
Tu generosidad tiene una promesa de alabanza del Rey de Gloria en el día del juicio. Una alabanza de Dios en el día final para los que con un corazón recto han sido generosos con las necesidades de sus hermanos. Lo que me enviasteis a través de Epafrodito, dice Pablo, ha hecho que esté lleno, que esté en abundancia. Pero lo más importante no es que haya quedado lleno, sino que esta ofrenda subió a Dios como un olor fragante, como un olor que fue aceptado, como un olor que fue agradable para Él. ¿Está citando el Antiguo Testamento aquí, Pablo? Está citando los sacrificios, ¿verdad? ¿Qué sucedía cuando un sacrificio era aceptado delante de Dios? Subía como un olor fragante, subía como un olor agradable para Él. Pablo dice, aunque vosotros me hubieseis dado a mí, aunque vosotros me hubieseis ofrendado a mí, en realidad su ofrenda fue puesta en el altar de Dios. Aunque vosotros me hubieseis colaborado a mí, vuestra ofrenda realmente fue para el Altísimo. Vuestra ofrenda fue entregada directamente al Señor, porque habéis hecho una donación con el corazón correcto, con un espíritu recto, con fe, con amor, con gratitud. Porque no se trata, hermanos, de la cantidad. No se trata de cuántas veces demos. No se trata, hermanos, si nosotros podemos dar 1.000 euros, 2.000 euros. No se trata de esta cantidad, sino se trata de con qué intención lo hacemos. Yo muchas veces le he dicho a vosotros, aquí en la iglesia no recogemos la ofrenda pasando una cesta. Porque no creemos, hermanos, que tú tengas que rascarte el bolsillo cuando pasamos una cesta. Y yo me puedo poner como ejemplo, alguna vez he ido a una iglesia, y no condeno esta práctica, que quede claro, yo no condeno esta práctica, pero alguna vez yo me he reunido en una iglesia y han pasado una cesta, y yo no he meditado en ofrendar, yo ni siquiera he pensado en ofrendar, pero a veces para que me vean ofrendar, me rasco el bolsillo y saco 2, 3 euros. Que no tiene ni siquiera ni un sentido, y no lo digo por la cantidad, porque no he cumplido lo que el Señor dice. Cada uno dé conforme a lo que ha prosperado, medite, piense, examine cuánto va a colaborar, no se rasque el bolsillo y dé. Por eso nosotros tenemos un buzón ahí atrás, y lo hacemos con la intención de que tú medites, pienses, examines y consideres, según cómo hayas prosperado, colaborar con la iglesia. Recordando que primero debes suplir las necesidades de tu familia. Porque hoy también vemos que hay muchos pastores que dicen, entrega tu diezmo, no importa si tu familia no tiene para comer, no importa si tu familia no tiene para el pasaje de autobús, Dios es primero. Sí, hermanos, Dios es primero, pero no en temas económicos. Dios nos manda, dice la segunda carta de Timoteo, que nosotros suplamos primeramente las necesidades de nuestra familia. Porque si no lo hacemos como excusa de que vamos a dar en la iglesia, nos hacemos peor que los incrédulos. Nos hacemos peor que los incrédulos, pero esto tampoco no es una excusa para no dar. Así que examina, te sientas en casa. ¿Has recibido tu salario? ¿Has recibido el beneficio de un trabajo? Examina, medita cómo vas a colaborar con tu iglesia. No se trata de la cantidad, se trata cómo lo haces, con qué corazón lo haces y por qué lo haces. Y cuando lo haces con un corazón recto, con un corazón que quiere agradar al Señor, no con avaricia, no por egoísmo. Cuando lo haces con fe y con amor, tu ofrenda sube como un olor grato y fragante delante del Señor y Dios te va a recompensar por ello. En esta vida o en la siguiente, pero Dios te va a recompensar por ello. Pablo sabía las verdaderas intenciones de los Filipos, por eso le dice en otras palabras en el versículo 19, ustedes suplieron mis necesidades y ahora Dios suplirá sus necesidades. Ustedes suplieron una necesidad que yo tenía, pero Dios les suplirá todas sus necesidades. Ustedes dieron de su pobreza, pero Dios les suplirá sus necesidades de sus riquezas en gloria. Aquí también debemos considerar algo muy importante. Una cosa son nuestras necesidades y otra cosa son nuestros deseos. El libro de Santiago nos dice que muchas veces no alcanzamos lo que pedimos porque pedimos para malgastar en nuestros deseos. Una cosa es tu necesidad, que Dios tiene cuidado de ella, hermano. Dios no te ha salvado para que te mueras de hambre. Dios no te ha salvado para descuidarte. Dios te ha salvado y tendrá cuidado de ti. Él suplirá las necesidades. Y estoy seguro que muchos de vosotros podrían dar testimonio de cómo Dios los ha suplido en medio de las necesidades. Cómo Dios, su mano maravillosa, ha suplido a cada uno de vosotros. Pero debemos hacer una diferencia entre deseos y necesidades.
Dios realmente provee para nuestras necesidades, provee para que nosotros podamos vivir. Hudson Taylor dice en su comentario, cuando la obra de Dios se hace de la manera de Dios, para la gloria de Dios, con un corazón recto delante de Dios, entonces Dios suplirá. Entonces Dios suplirá. Ahora, para concluir, el verso 20 dice que el resultado de compartir con gozo es glorificar a Dios. Pablo acaba este mensaje o este agradecimiento con una doxología, con una alabanza a Dios. No puede hacer otra cosa más que alabar a Dios por ello. Porque Dios es el que motiva a los de Filipo. Dios es el que permite que la ofrenda llegue hasta Pablo. En realidad Dios es el soberano que hace todas estas cosas. Hermano, si tú tienes algo, le pertenece a Dios. Y si tú tienes algo, Dios te lo ha prestado para que tú lo administres correctamente. Y es maravilloso como Dios, aún perteneciéndole todo, Él nos los da y nos permite que nosotros gastemos esas cosas en lo que querramos. Pero también nos demanda que apartemos algo para la iglesia, para los pastores, para las obras de caridad. Así que, hermanos, nuestro dinero también debe glorificar a Dios. Nuestro dinero también debe ser utilizado para la obra del Evangelio en esta ciudad. Todo esto lleva gastos. Así que consideremos, hermanos, estos textos, consideremos lo que Pablo nos está diciendo, consideremos cuál es nuestro corazón a la hora de ofrendar, consideremos con qué intenciones lo hacemos, consideremos por qué lo hacemos, meditemos genuinamente delante del Señor si estamos fallando en esto, hemos descuidado esto y empecemos a hacerlo. Y empecemos a hacerlo de manera bíblica. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu misericordia. Te damos las gracias, Señor, porque aún en nuestras debilidades y carencias, Señor, tú haces que tu palabra, Señor, sea prosperada en los corazones de las personas, Señor. Yo te quiero pedir, Padre, que nos examinemos a nosotros mismos, Señor, con la sabiduría que tú das y podamos ver si somos hallados rectos delante de ti. Y si no es así, Señor, que podamos arrepentirnos y correr a tu trono de la gracia. Padre, ¿cómo no vamos a ser generosos, Señor? Si tú, siendo Dios, no escatimaste ser Dios como cosa que aferrarse, sino que te despojaste de todo ello. Viniste a este mundo en pobreza, aún dice tus evangelios que no tenías ni siquiera dónde recostar tu cabeza y te entregaste por nosotros, Señor. ¿Cómo no hemos de entregarnos nosotros a ti? ¿Cómo no hemos de entregar todo lo que tenemos de manera sabia, prudente, hacia ti, Señor? Ayúdanos, Señor, a ser buenos administradores. Ayúdanos a ser buenos mayordomos de lo que tú nos das, Señor. Ayúdanos a examinar toda la luz de tu palabra, Señor. Ayúdanos a no ser engañados, Señor. Ayúdanos a no caer en la tentación que muchas veces en nuestro corazón está, el ser avaricioso, egoísta, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tener la confianza nuestra en el dinero, sino en ti. Ayúdanos, Señor, porque ciertamente, como dice tu palabra, muchas veces el dinero se enseñorea de nosotros y es un amo que exige, que demanda muchas cosas de nosotros, Señor. Perdónanos si hemos caído en esto, Señor. Y permítenos, Señor, que el dinero no nos controle, sino que nosotros controlemos todas las bendiciones que tú nos das de manera sabia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.